después de, y como justamente el capítulo 18 comienza así, después de, y el que no entiende, y el que lo lee así, y lo agarra así aisladamente, y no sabe de qué venía Abraham, bueno, entonces eso que queremos hacer, cerrar el capítulo 17 con respecto a lo que sería Brit Milá, y ya comenzamos fuerte, como quien dice, el próximo capítulo con todo lo que acontece a esos tres, a esa presencia, ¿no? Esa Shejinah que hubo allí, es tremendo. Yo por ahí me lo imagino, yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Cada vez que voy avanzando, no sé si a ustedes les pasa, yo voy avanzando digamos, en lo que va leyendo, y como que quiero ubicarme siempre en la persona. Es como que no es que quiera identificarme como Abraham, a lo mejor, ni qué sé yo, como pero sí es como que trato de ubicarme en la situación, me ayuda, eso me ayuda a ubicarme. Entonces yo por ahí me lo imaginaba a Abraham y de repente esa presencia, ¿no? Y él venía de ese momento de hacerse milá, de cumplir, de avanzar, y una presencia divina. O sea, es hermoso, no sé, es un lindo ejercicio, ubicarse en cada situación. Lo que sí es feo cuando a veces son situaciones feas, ¿no? Pero bueno, pero bueno, esta pantalla me quedó ubicada de antes cuando teníamos justamente, esta es la zona de incumbencia de alguna manera, por decirlo así, donde estaba todo lo que es Israel en esta zona de acá, ¿no? Bueno, especialmente ahora Siria, donde tenemos toda esa parte donde ocurre, acá especialmente Damasco, ¿no? Han seguido los acontecimientos de esta semana de terror. Yo vi una, en paréntesis, ¿no? Vi unas imágenes, me sacudieron. No sé si vieron, eran, pero muchísimas niños así, muertos, por decirlo, durmiendo, digamos así, ¿no? Durmiendo, muertos realmente, sin vida, vamos a decirlo así, sin vida. Fue tremendo porque jovencitos, no sé, 12 años, 11, 12 años, 13, parvas así, muchísimos, ¿no? Ataque, o sea, están atacando con lo que Israel venía denunciando, por lo cual Israel atacó lugares justamente previo a esto, había atacado lugares de desarrollo de armas químicas. Siria está en este momento negando justamente el uso de esas armas. Sin embargo, las fotos están, en este momento están, ya creo que hoy día llegaban al lugar, bueno, de distintos, de Inglaterra, Estados Unidos, de otros lugares que están sacudidos por lo que está pasando Siria lo está negando, o sea, en este momento están negando todo eso. Yo no creo que las fotos sean truchas de alguna manera, por decirlo así. Yo creo que hay veracidad. ¿Por qué? Porque Israel estuvo atacando cuando fue justamente después de alguna manera se le dio en primera instancia se dijo ¿por qué atacó lugares civiles? Porque justamente lo que hacen es los centros de desarrollo los meten dentro de zonas urbanas, cosa que no los ataquen, por decir. Es como ocurre normalmente que se rodean veo que había lugares de salidas de misiles detrás de los patios de colegios, por ejemplo, claro. Entonces después atacan a esos lugares y dicen, atacaron al colegio, a una escuela, por ejemplo. Bueno, a lo que voy, esta semana realmente en Damasco, no, es cercanía de Damasco, donde estaban estos lugares. No sé cuántos miles de personas muertas, pero lo impactante fueron los niños. O sea, uno dice, bueno, están combatiendo los grandes, la gente que está ahí en el frente de pongámosle, una guerra. Pero los niños, realmente, veía una madre desgarrada ahí, bueno, queriendo quedarse ahí con uno de sus hijos. Tremendo, una cosa que, a pesar que uno está lejos, pero o sea, es feo ver todo eso. Y bueno, eso son cosas que lamentablemente, ¿qué pasaría? Y el escenario está presentado, si eso... Hay timbre, ¿querés atender? A ver si, fíjate, si en todo caso hay algún vendedor, no sé, capaz que alguien que venga. Imagínense si ese escenario justamente se desarrolla en Israel. Porque justamente Israel está en este momento con todos sus ejércitos preparados con todo lo que sería defensa de armas químicas, máscaras y todo lo que hace a eso, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasaría justamente si de alguna manera se empieza a ver un escenario de ese tipo? ¿Qué pasaría? Ahí comenzaría justamente un escenario del cual muestra Juan en esa revelación Apocalipsis justamente. ¿Por qué? Porque habría una réplica y empezaría justamente un desarrollo de un escenario del cual está preparado. Así que, bueno, dicho sea paso, Damasco en este momento es un sitio, la palabra lo decía, que no iba a quedar nada.
lo dice justamente, de Damasco. Y le digo que no está tan lejos. Es tremendo lo que está pasando. Bien, esto lo puse justamente, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero bueno, me venía a la mente de lo que estaba pasando en esa zona. Acá tenemos justamente un desarrollo de los caminos que hizo Abraham antes de llegar. Y bueno, esto ya lo habíamos visto, no hace falta volver a repetir lo que respecta al nombre. Vamos a hacer así un vuelo rasante así para llegar a la parte de donde se habla concretamente de, de Brit Milá. Habíamos visto justamente acá, resaltar acá, hay algo interesante. ¿Se acuerdan que Shaddai, se acuerdan qué hermosa que es el Shaddai, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera representa la palabra, justamente, el que provee de todo, el que es autosuficiente, justamente, el Shad, justamente. Entonces, nuestro proveedor, eso es lo que les quiso decir. ¿Se acuerdan de dónde venía la palabra Shad, que tiene que ver con el amamantar, digamos, una manera de la madre a su hijo, que le provee de todo? Es hermoso como él lo representa justamente de esa manera, el Shaddai, ¿no? Bueno, establecer el impacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti. Dice, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser su Elohim y el de tu descendencia después de ti. Veíamos justamente que decía, en el 8 decía, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra justamente de tus peregrinaciones, que lo que veíamos ahí, ese recorrido que él estaba haciendo, toda la tierra de Canaán, donde estábamos viendo el mapa recién, justamente, por posesión perpetua, y seré tu Elohim, justamente. Y acá en el 9 dice justamente que tiene que ver con la Brit Milá, a donde quería llegar. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, justamente lo está diciendo, este es mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti, que todo varón entre vosotros sea circuncidado. Que es lo que decía justamente Isaías 56. Vamos a Isaías 56. Dice así, y a los hijos, a los Benai de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo, Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto, ¿ves? Y abracen mi pacto. Eso es importante justamente que está diciendo acá. Perdón, acá me fui a uno anterior. ¿Cómo vuelvo? Acá. Ay, 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 se me perdió. Acá. Volvamos. Esto acá. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque en mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Ves que en todos lados se hablan las profecías? Él está reuniendo a los dispersos de Israel. ¿Qué somos nosotros ahora en este momento? Dispersos de Israel, justamente. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Él lo está haciendo la promesa. Estamos siendo parte de la profecía ya de Isaías, o sea, hay muchas profecías que hablan de esto que se está cumpliendo ahora, justamente. Ahora, ¿para quién? Para aquellos que aguardan el día de reposo, que para no profanarlo, y abracen mi pacto. Abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? ¿En qué contexto está hablando este versículo? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es su pacto? Díganlo. Brit Milá. Es el contexto del cual estamos hablando. Bien, si nosotros ahora volvemos y regresamos justamente a donde estábamos, pero no era donde quería regresar, estoy medio perdido, acá. Bien, el versículo 11 dice así, el Señor le dice a Abraham, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, o sea, por siempre. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. No es por un tiempo preciso, sino por pacto perpetuo, dice claramente, justamente. ¿Qué podemos decir también? La circuncisión es un mandamiento y es la señal de ese pacto. Es un mandamiento, ¿sí? Y es la señal. Son las dos cosas, un mandamiento y una señal de ese pacto, de esa Brit Milá, justamente. ¿Es para quién? ¿Para una determinada tribu o escogido? Para Israel y ya Judá.
Y además, ¿para quién más? Además, si queda duda, para los extranjeros que se unan también, que quieran formar parte. También lo dice claramente la Escritura, el mandamiento divino que está a través de la Escritura. Los descendientes físicos de Abraham que no se circuncidan en la carne experimentarán, dice así, que su alma sea, bueno, esto es una parte, que su alma sea cortada, dice, fuente de la fuente de vida que hay en conexión con el pueblo del pacto. En realidad, ¿qué está diciendo? O sea, hay una protección sobrenatural, especial sobre aquellos que están en pacto, que no tendría que ver con lo que sería salvación, pero sí tiene que ver con aquello sobrenatural que acontece sobre aquellos que están en pacto. Es algo más, ¿no? Es algo especial, es algo sobrenatural. Eso es lo que Él promete, que aquellos, como vimos recién, que están en pacto, Él hará algo especial. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que no es algo que haya quedado, no es algo justamente que podamos dejar pasar por alto, es para tener en cuenta, y de alguna manera los varones presentes acá, que están acá presentes, que de alguna manera sabemos que es algo que debemos de hacer justamente, es algo que tenemos tiempo, especialmente de aquí, de tiempo a el tiempo de Pesaj, justamente, especialmente, ¿por qué? Porque dice claramente la escritura que no podemos participar en Pesaj justamente aquellos que son incircuncisos. Entonces, qué lindo sería que de alguna manera del grupo de varones que hoy día estamos acá podamos ser todos partícipes del Pesaj, ¿no? Qué lindo sería, realmente. Esto no es inquietante, o sea, no es de que sea algo que sí o sí deba hacerse, pero qué lindo sería. Realmente no lo estoy empujando, pero quiero empujar. No, o sea, tomándolo en serio, no quiero estar solo. Esa es la realidad. De alguna manera anhelaría que algunos de los, no digo todos, pero algunos de los que están presentes aquí me puedan acompañar en pesas, ¿no? Sería hermoso. Sabemos a todo esto que es algo muy importante, lo hemos compartido muchas veces, especialmente con Juanjo, lo hemos compartido muchas veces, de que no es algo para tomar livianamente, esto queda en cada uno, hay un proceso, pero qué bueno sería que cada uno de los que todavía no han podido hacerlo por las distintas circunstancias. A mí particularmente me llevó mucho tiempo, así que no estoy en condiciones de exigir nada, ni tengo la posición, ni lo debo hacer, pero sí, como les digo, qué lindo sería que pudiéramos compartir en asamblea a aquellos que están en pacto. Y cuando mucho tiempo lo hemos hecho sin estar en pacto, ¿no es cierto? Y bueno, hemos sido transgresores, el Señor tuvo misericordia, que no nos pasó nada, porque la palabra dice, y es dura, que aquellos que participen indignamente, siendo incircuncisos, pues de alguna manera acarrea mucha maldición. El Señor ha tenido misericordia con nosotros, realmente. Entonces, ahora que lo sabemos, no podemos hacerlo ahora. Ahora sí que no podemos, y no podemos permitirlo justamente que alguien pueda sufrir alguna enfermedad o algún agravio o alguna situación. Entonces, la responsabilidad sí está por parte de los que conocemos en decirle, mira, realmente hay 6 celebraciones más para poder participar en cuanto a Moedim, pero esta no te conviene. Así que la exhortación, ¿cuál es? Por todo lo que estamos viendo, y vamos a concluir que realmente debemos de llegar a ese estado de Brit Milá, justamente, de pacto, justamente. Es algo hermoso que el Señor nos da la oportunidad. Pero bueno, eso va en cada uno. Estemos orando, estemos preparándonos, no dejemos que el tiempo pase. Posiblemente cada tanto voy a hacer un recordatorio. Porque uno dice de aquí a marzo, abril del año gregoriano próximo, de alguna manera queda tiempo, pero cuando queremos acordar, vuelan los tiempos. Y que nos va a encontrar otra vez. Y qué feo que es cuando uno llega medio apresurado. Bueno, si llega bien, pero digamos, lo bueno sería ir previendo, ¿no? Bueno, inquietud de por medio. Seguimos en el versículo 14, dice, mas el varón incircunciso, decía Yahweh a Abraham, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, ese alma será cortada entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Ese alma será cortada. Ese cortado, evidentemente, no sé, personalmente lo estoy tomando también como que no es que morirá. El cortado es como diciendo, sale del pámpano. Es decir, es como que sale de ese lugar que él, digamos, riega con su savia. Es eso, nada más. Entonces, todo es que se corta de la vid, en definitiva termina secándose. Esa es la idea que quiero transmitir acá justamente. Entonces, ¿cuál sería lo bueno? Seguir siendo regado por la savia que nos da justamente nuestro Mashiach Yeshua, y que realmente lo podamos ser parte de esa planta, de ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Ezequiel 14,
44, perdón, vamos a Ezequiel 44. Me mandó a cualquier lugar, a ver, perdón. Vamos de vuelta, no tengo el vínculo. Ahí está, Ezequiel 44. Bien. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Ubíquese en el entorno al que le está hablando. Dice, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Fíjese cómo lo está viendo él. Le está hablando al profeta, Ezequiel, pero es más, le está diciendo, él, basta ya de hacer esas cosas, nosotros, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura de la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Él lo ve como abominaciones realmente. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Yahweh el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Entonces, claramente está hablando de incircunciso en la carne y incircunciso de corazón. Fíjese como que primero, a pesar que lo textual marca lo que es espiritual, dice incircunciso en el corazón primeramente. Es el paso. O sea, se entiende. ¿De qué vale una circuncisión en la carne si no hay una circuncisión en el corazón? No vale. Es un reflejo, porque el corazón justamente anida, o sea, está cubierto, nuestra alma está cubierto de las cosas que nos impide llegar al Padre. Entonces dice que primeramente tienen que ser sacadas esas cosas que nos impiden. Eso era justamente lo que tiene que ver con Milá. Orlá, justamente la base, la raíz de esa Milá es Orlá, es lo que sobra, es lo que impide, es lo que está limitando. Ese Orlá, que da la palabra Milá, justamente es lo que dice que los reflejos del alma, del corazón, se refleja después en lo físico, en el caso del varón, en el miembro viril del varón, donde lo que es, digamos, lo más afectado en cuanto al varón, justamente, como tentación, como muchas cosas. Entonces, ahí donde apunta, dice que el reflejo del corazón que se sacó, que se retiró, lo que impedía, esté también como pacto, como señal visible al exterior, también en el cuerpo, para siempre, por la perpetuidad. Si está bien hecha, para siempre será en el caso del varón. Entonces, no es una condición de decir, bueno, hago milá o hago brit milá. O sea, mejor dicho, ahí está. Hago milá solamente, pero no hago pacto. Entonces, por eso se tiene que decir brit milá, porque es el conjunto, es un pacto de retirar lo que sobra, primeramente en el corazón. De nada sirve que lo haga. Por eso, la motivación, decimos, lleguemos a ese tiempo de Pesach, que podamos estar acompañados en el sentido de que podamos ser un cuerpo que esté en pacto, que tenga Brit Milá, pero que realmente tenga Brit Milá. Es decir, que esté en el corazón, en el alma. No quiere decir con esto, y usemos el pretexto, de que y no estoy listo todavía, porque siempre vamos a tener cosas que nos impiden. Estamos hablando en lo genérico, digamos, en eso que limita, en eso que impide llegar a su presencia. Nunca vamos a llegar a la medida del varón perfecto hasta que estemos en su plena presencia. Y ahí recién vamos a estar en ese contexto. Pero sí sabemos que en general, justamente, tenemos eso que lo impide. Entonces, eso que el Señor le pidámosle que nos retire. O sea, cada uno es distinto, cada uno de nosotros tenemos digamos, ese impedimento distinto de alguna manera para con el Señor. Entonces, retiremos eso, ya sea una circunstancia, ya sea una situación o varias situaciones que tengamos que trabajar, que tengamos que retirar, que tengamos que pedir al Señor que nos ayude para sacarnos, en el caso del varón y en el caso de la mujer, porque la mujer hay un pacto también. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el pacto de la mujer? A ver si me ayudan las mujeres acá. No son muchas, así que ¿ah? Exactamente. Lo que sería hay una teshuvá, pero hay una mitzvah asociada. Hay un arrepentimiento. Es una teshuvá de arrepentimiento en realidad. Está asociado a la teshuvá. Es el tiempo que estamos en teshuvá. Realmente estamos en un tiempo de arrepentimiento, digamos, de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿concluye en qué? En un acto de inversión, que el varón lo hace después. En este caso, el caso que hizo una milá, una brit milá, hay también un proceso de presentarse en inversión en Tevilá.
¿no es cierto? Que tiene que ver con una tevilá de arrepentimiento, que te ayuda previamente. Entonces la mujer tiene este pacto también, es una tevilá, claramente, especial, o sea, es una tevilá especial, no es la tevilá como la que quizás vamos a hacer ahora como una demostración que también nos presentamos, digamos, año a año, ¿no es cierto?, en cada moedín de una circunstancia especial. Pero en el caso estamos hablando de una tevilá como la equivalente a la Brit Milá del varón en la mujer, especial, aquella que entró en pacto, aquella que marca el antes y el después de esa tevilá. Entonces es importante que las mujeres entiendan que también no están exentas, no solamente los varones, bueno, los varones pues llevamos una carga adicional, ¿no es cierto? Y hay un comentarista que dice, gracias Señor porque nos hiciste varón. ¿Por qué? Porque nos presentaste esta oportunidad de tener un pacto perpetuo que usted nos ha dado, la primilá, que la mujer no lo puede hacer. O sea que, bueno, le llamo una ventaja. Algunos varones dicen, no, no prefiero ser así, pero no. Esto realmente es hermoso que lo entendamos de esta parte, con crecimiento, es decir, realmente con seriedad y con temor del oír, ¿no? No llegar al Brit Milá así livianamente, no llegar a la tevilá livianamente, o sea que nos llegue. Exactamente. Así es. Una reafirmación. Bien, lo voy a decir un poco resumidamente porque tendríamos que ver solo el micrófono, pero bueno, para que lo que esté grabado va a poder escuchar lo que la hermana está transmitiendo. Que tiene que ver la tevilá o sea, hay una tevilá que sí se hace anualmente, que es una tevilá, ¿cómo fue el término que usó? De reafirmación, es la palabra que no me salía, de una tevilá de reafirmación justamente, que no es la tevilá que estamos hablando, que la mujer entraría en ese pacto justamente perpetuo de hacer su voluntad completamente. Hay una tevilá justamente que año a año se da la demostración externa de algo interno que se hizo cada mujer y cada varón también, ¿no es cierto? Que es distinta a lo que estamos hablando. No ya como pacto, sino como una demostración, exteriorización justamente de algo que se hizo interiormente. Entonces, que hacemos una inversión, una tevilá, justamente. Entonces, bueno, eso vale la pena aclararlo, que son dos cosas distintas. O sea, en la mujer existe también un pacto, que es la tevilá, de conversión, si queremos llamar así. Ya no, y bueno, hay un arrepentimiento, por supuesto, de obras muertas, de pecado, de transgresión. Sí, buscate el otro micrófono, si quiere, por favor, así ya cada uno de los que hablen, para que quede grabado, más que todo, porque las enseñanzas son importantes, que los aportes que podamos hacer cada uno de los que estamos acá, el que lo esté escuchando pueda decir qué es lo que dijo el hermano, no lo escucho bien y no va a poder escucharlo porque no está el micrófono abierto, ¿no? Así que bueno, cada uno de los que podamos participar le voy a pedir por favor que saque un poco la timidez y que se presente ante el micrófono justamente. Esto es realmente bueno que lo podamos hacer. Bueno, Juanjo, te escuchamos el aporte que quieras hacer. Con respecto al... Acercando un poquito el micrófono. Bien, sí, yo siempre. Con respecto, bueno, a este punto, ¿cierto? Donde vincula el hombre y la mujer, donde se vincula ambas tevilás, ¿cierto? Sí. Yo creo que es muy concerniente destacar que para el varón le toca meditar algunas cosas un tanto seriamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le toca meditar una intervención quirúrgica, ¿sí? Pero le toca también mirar hacia adelante una vida, ¿cierto? Digamos, en un camino estrecho, digamos, bien estrecho, ¿cierto? Bien estrecho. Esa condición también es concerniente a la mujer. La condición, no la intervención quirúrgica, pero sí la intervención, sí el camino estrecho. ¿Por qué? Porque vez pasada hicimos mención también, tema crucial para tocar, para digamos, analizar juntamente con la intervención quirúrgica del Milá, es el tema de pecado de corte, ¿cierto? Son los pecados de caret. Si bien no va a descender un rayo del cielo y nos va a matar, ¿cierto? Pero hay una condición espiritual irreversible. De acuerdo que queda fuera del cuerpo, eso que está diciendo. Cortado fuera cortado del cuerpo, no solamente de una localidad, sino del cuerpo
de los redimidos por el De Mesías. los redimidos, exactamente. La mujer así también, o sea, tiene la condición de, es participante de los muchos pecados, digamos, de los 19 pecados, si no me equivoco, son 19, digamos, limitaciones que incluyen en corte, ¿sí? Para el hombre y la mujer. Para el hombre y la mujer. Pero son la pecados mujer... de corte genérico, ¿cierto? Hay muchas situaciones en las cuales ver, ¿cierto? Pero que en ambos casos pueden ser cortados del pueblo. ¿A qué nos lleva esto? Que la preparación o la idea previa es un sí absoluto o no puede ser un sí a medias, ¿cierto? Por lo que nos va a conllevar posteriormente. Cuando la mujer tome la tevilá o el hombre el brit milá y posterior tevilá, debe ser totalmente consciente de esto. Debe ser totalmente consciente de qué es lo que queda para adelante, ¿cierto? No digo que a través de la conciencia, ni a través de, digamos, del análisis nosotros lo vayamos a hacer manifiesto. Simple lo vamos a hacer manifiesto en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, ¿cierto? Eso es la única forma de hacerlo, ¿sí? Pero sí lo debemos tener presente. ¿Por qué? Porque hacíamos mención de un contrato. Cuando uno va a firmar el brit milá con tevilá, es la firma de un contrato. Así es. Con firma y aclaración. Y ratificación, digamos, una manera de decirlo así. No hay vuelta atrás. Asimismo, en el caso de la mujer cuando se enfrenta al proceso de conversión, ¿sí? Tenemos que estar completamente seguros de que haber leído todo el contrato y haber leído todas las cláusulas del contrato, ¿sí? Y yo creo que también todo este tiempo que el Señor nos ha dado en lo mucho transitar es un periodo de prueba que nosotros estamos transitando, donde nosotros, todo el mundo tiene una Biblia, podemos leer el pacto, podemos leer el contrato y decir, bueno, ver cómo practicamos en la medida que vamos pudiendo, si se quiere. Exactamente. Y cómo nos vamos sintiendo con esto, si es realmente llegar el momento de nuestra vida y decir, bueno, si realmente voy a firmar el contrato, ya está, quiero, tanto hombre como mujer, pero ¿a qué voy a hacer énfasis? En que este tiempo de prueba, si es todavía tiempo de prueba, aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo. Y cuando llegue el momento de decir, sí, lo voy a firmar, estar plenamente consciente, ¿cierto? De que de aquí en adelante, y esto es una cuestión muy individual, ¿cierto? Es una cuestión muy, ya no concerniente, digamos, digamos al conjunto, ni congregacional, ni siquiera en el vínculo más primitivo que es el matrimonio, la familia. Esto es una cuestión muy, muy personal, pues. O sea, seguramente se suscitarán casos en el mundo que uno dice yo sí quiero y el otro dice no, yo no quiero. O sea, exactamente. Entonces es muy respetable, pero quien dice quiero viene con una implicación hacia el futuro bastante complicada. Asimismo, con respecto a pesas, ¿cierto? El hombre tiene una limitación y asimismo la mujer, ¿cierto? Y esto, bueno, lo hacemos, creo que la señal más visible, tanto de la mujer como del hombre, posteriormente a la brit milá, es el testimonio de vida. Sí. Es el testimonio que podamos llegar a alcanzar, ese testimonio que alcanzó Zacarías y su mujer Elizabeth, ¿cierto? Los padres de Juan el Bautista, que andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Es el testimonio a alcanzar posteriormente a nuestra decisión. Exactamente. Y a nuestra ratificación pública, porque son realmente delante de la congregación y también delante del resto que no son creyentes, una aceptación pública de lo que ha ocurrido en nuestra vida interna. Pero creo que es un punto fuerte para analizar como hombre y bueno, quien le toca como mujer, ¿cierto? Respecto a las perspectivas del pacto. Exactamente. Está bueno lo que establece, de alguna manera quiero redondear una idea que pude extraer de lo que dice Juan, es de que tomemos este tiempo como preparatorio para, en el caso de la brit milá, el varón, y la tevilá, la mujer, para cuando sea el tiempo lo hagamos con, de alguna manera, estar seguro de que realmente este tiempo que estamos pasando, sea de prueba, sea de tribulación, sea de lo que sea, podamos hacerlo correctamente y sepamos de que estamos yendo un buen camino. Es decir, lleguemos a la certeza de que voy a tomar brit milá, porque sé que de alguna manera estoy comprometido a hacer, porque a pesar de las circunstancias
no me estoy desviando. Entonces como que diciendo, me estoy preparando, estoy decidido, quiero tener ese pacto realmente, lo quiero hacer, es algo especial justamente que quiero tomar y quiero llegar a ese tiempo bien, y lo vamos a hacer justamente. Y eso sería bueno, que lo podamos hacer previamente y demos testimonio al exterior de que realmente cada uno de los que decidan hacerlo puedan hacerlo con certeza de que realmente digamos, no ha tomado porque, qué sé yo, porque fue impulsado, porque qué sé yo, porque el otro lo hizo, sino porque sea, como decía Juan, una decisión personal justamente. Pero propongámoslo hacer, que no quede, porque por ahí pasa, por experiencia se los digo, que yo tuve esta no revelación, sino este entendimiento de que debía de hacerse, y quizás por el medio donde estaba, creo un poco condicionado, y también un poco por parte mía, es de que es como que quedaba, y pasaba un año más, y pasaba otro año más, y así pasaron muchos años en mi vida donde yo había entendido, sabía que debía hacerlo, pero no lo hice hasta pasar un tiempo bastante largo. Entonces, qué bueno que estamos a tiempo. Los tiempos tampoco son tan extensos como para decir, bueno, si no entendemos, lo importante es que de todos los que estamos, por eso nos hemos dedicado un tiempo más que otros temas, porque son dos pilares importantes, Shabbat y Brit Milá. Son dos pilares que identifican a un pueblo escogido justamente, a un pueblo formado con un propósito. Son dos señales específicas. Entonces tenemos que tener claro que lo entendamos, ¿no es cierto? Y que cuando estemos listos, cuando estemos preparados, lo hagamos. Atuel. Sí, yo, con relación a lo que decía Juanjo recién, tampoco está bien como lo que decía él de tomar una preparación, de pensarlo bien antes de tomar la decisión del Brit Milá, pero también tampoco llevarlo al otro extremo de vivir toda una vida como temeroso de Dios, como un prosélito de la puerta, que decimos, no, yo me gusta todo, pero no, yo hasta acá nomás porque no sé si después voy a fallar, porque nosotros tenemos... si nos ponemos a pensar en que no voy a hacerlo hasta no ser perfecto, hasta no cumplir completamente, todo nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Y nosotros tenemos la ventaja que Abraham no la tenía, Isaac no la tenía, Jacob no la tenía, que nosotros tenemos a Yeshua, que Él nos justifica las cosas que fallamos. Entonces, por más que tenemos los pecados de corte, los pecados de caret, tenemos a Yeshua, que es el que nos justifica y el que perdona, y que nosotros tenemos que ser cortados. Bueno, Él ya fue cortado por nosotros. Nosotros tendríamos que... Nos hacemos el Brit Milá, quebrantamos el Shabbat, tendríamos que ser cortados, pero tenemos a Yeshua que fue cortado por nosotros, que Él se entregó su vida por el pecado de nosotros. Por ese pecado de corte, Él fue cortado por nosotros. Porque el sacrificio que Él hace en la cruz es por los pecados por todos los pecados, por los pecados de corte y por los pecados que no son de corte. Entonces, si Él decimos que tenemos la convicción de que Él murió por nuestros pecados, Él muere por los pecados que hacemos estando fuera del Brit Milá y estando dentro del Brit Milá también. Por todos nuestros pecados tenemos el sacrificio, y yo tengo también de no dejar pasar tanto tiempo, como decía recién. ¿Y qué pasa si ahora en este Yom Teruah viene Yeshua a establecer su reino? Nosotros nos quedamos fuera de entrada a su santuario, lo estamos viendo ahí en el pasaje de Ezequiel. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Si es una decisión que tenemos que tomar, que sea lo más rápido posible, porque si en este Yom Teruah Yeshua viene, nosotros nos quedamos fuera del santuario. Vamos a ser parte del reino todo, pues no podemos entrar a su presencia. Entonces sería algo muy triste que estar pensando, ¿no?, que algún día cuando yo pueda vivir mejor, cuando pueda guardar mejor los mandamientos, y al final dejamos pasar el tiempo y se nos va la vida y estamos como con la parábola del hombre rico que dice, haré graneros y haré tantas cosas con lo que tengo, y viene a pedir nuestra alma esta noche y nos quedamos fuera. Porque hacemos muchos planes a futuro y nos quedamos a mitad del camino por querer posponer lo que sabemos que tenemos que hacer ahora. Eso. Lo importante a todo esto que ya lo estamos entendiendo, que en otro tiempo, quizás en otra circunstancia, en otro medio, en otro lugar posiblemente, hay un concepto justamente de que no es necesario, porque, bueno, ya sabemos todos los por qué que se ponen, no sé, todos los peros, que es más que porque son peros, de alguna manera. Bueno, esto me da la impresión, por la reglamentación que percibo de parte de ustedes, que ya está superado. O sea que eso es bueno. Es decir, que ya hemos superado esa parte que nos limitaba y que se buscaba pretexto y que se buscaba, esa realidad se busca, mira acá dice, y bueno, sacaron de fuera de contexto algo o mal interpretado. Ahí vamos a ver un punto especialmente un poquito más adelante de cómo se sacó de contexto algo justamente para justificar la no
Brit Milá, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el aporte de que hace Atuel, y realmente es cierto. No sabemos realmente cuándo van a darse los acontecimientos. Entonces, cuanto antes esté, mejor será. Y qué hermoso es justamente que podamos participar de ese reinado, ¿no? Y que nos promete, pero para aquellos que están en el pacto, nada más. Sí, bueno. Bien, sí. Bueno, para que a lo mejor por lo que se escuchó del audio, ¿cierto? Y bueno, también, y sí lo hago extensivo para todos, no sé si a lo mejor entendemos el pasaje de la misma manera, ¿cierto? Pero bueno, lo traemos a mención, ¿sí? Sí. Porque a lo mejor en lo personal he tomado esto, ¿cierto? Con el tema del pecado de corte, ¿sí? Referente a todo esto hay una explicación tanto un poquito difícil del libro de los Hebreos, ¿sí? Donde dice que habiendo ya sido justificados, ¿sí? Si pecáremos intencionalmente, no queda ya sacrificio por la culpa, ¿cierto? De lo contrario, tendrá que morir Yeshua nuevamente, ¿cierto? Esto lo dejo a nivel personal, ¿cierto? Digamos, lo limito a mi persona, esto no lo hago extensivo, ¿sí? Concierne, bueno, y a través de, digamos, también de ir conociendo el pacto, ¿cierto? De ir conociendo las palabras del pacto, encuentro que esto hay una severidad, ¿sí? Que bien dijo el hermano, ¿cierto? Por eso hacía mención de que esto es en el poder del Espíritu, ¿sí? No sabemos si mañana vamos a pecar, si mañana vamos a tener que trabajar en Shabbat, ¿sí? Lo que sí lo hacemos con plena convicción de que el Señor nos va a sostener, ¿sí? Totalmente perfecto. Esa es nuestra convicción de vida, ¿sí? Pero haciendo un énfasis en que si no desarraigamos, si no cortamos la mano y cortamos el ojo antes de llegar a este punto, después eso se paga muy caro, ¿sí? O sea, si nuestra mano nos hace pecar, nuestro ojo nos hace pecar, y todavía lo seguimos teniendo en el cuerpo, hablando de todos los pecados de corte, están referidos en gran manera a las pasiones, a las pasiones desordenadas que habla Rabbi Shaul, ¿cierto? A Timoteo. Está referido mucho a ese tipo de inmoralidad, ¿cierto? Y referente al escritor de que tiene mucho que ver justamente con pasión y con inmoralidad de la carne, generalmente. Sí. Y entiendo que, bueno, es un punto crítico, nuestra expresión de acercarnos al pueblo, ¿sí? Es a través de Yeshua y sus méritos, ¿cierto? Ha sido su sangre y el agua que salió de su costado, nuestra propiciación y nuestra purificación, ¿sí? Pero eso ocurrió una vez y para siempre, ¿sí? Los pecados, o sea, y se da un claro ejemplo, ¿sí? Esav y Jacob. Y Esav, después que lloró, procuró la primogenitura con lágrimas, no la alcanzó, dice el libro de los, o sea, en este capítulo concerniente al libro de los Hebreos, ¿cierto? Hay un dilema teológico de si somos o no somos cortados, y entre la salvación, bueno, el dilema teológico va a seguir estando, y bueno, seguramente en otro tiempo lo podremos ocupar, ¿sí? Pero traigo a mención esto, ¿cierto? Y con respecto a este tiempo que transcurrimos, es cierto, los tiempos son apremiantes. El mes pasado hacíamos mención de un capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 6. Inclusive entiendo que en algún punto también influye en la salvación. Influye porque dice, si no comieres de mi carne y bebieres de mi sangre, no tendrás vida, ¿cierto? De las palabras de Yeshua. Y bueno, eso también queda en lo personal, pero si no estamos aptos para Pesach, no vamos a poder comer su sangre, ni tomar su sangre, ni comer su carne, ¿cierto? Simplemente en ese punto. A lo mejor sé que por lo amplio del pacto, por lo amplio del contrato, simplemente a lo mejor el cambio de la palabra sería una ambientación, ¿cierto? Un conocer en su mayoría los detalles del pacto, ¿cierto? Por ejemplo, si me permiten hacer una mención, Shabbat, ¿cierto? Se leyó el pasaje del profeta Isaías, ¿cierto? Aquellos que guardan mi Shabbat para no profanarlo, ¿sí? He encontrado muchas veces que se intenta pretender que Shabbat es simplemente una reunión, ¿cierto? Y Shabbat sabemos que hay mucho más. El profanarlo tiene muchos otros aspectos de la vida. Y nosotros debemos estar en alguna medida conscientes de esto, ¿cierto? Es decir, bueno, para Shabbat toca esto, otro, ¿sí? Como pretender celebrar un Shabbat o guardar un Shabbat sin alegría, sin la disposición para el Señor, es también, digamos, está profanando su Shabbat, su tiempo. Simplemente hacía mención a esa ambientación, porque el pacto y lo extenso que es y lo aplicable para muchos aspectos de la vida humana, muchas veces son
digamos, se le pierden detalles a raíz de la teología del reemplazo, a raíz de esto sí, esto no, esto lo vamos a cortar, esto lo vamos a correr para acá. Considero tarea personal el decir, bueno, el pacto dice tales y tales cosas, ¿cierto? Dice tales y tales otras, y bueno, tomar ese tiempo de práctica que el Señor nos ha dado en su misericordia, de practicar. Bien, a ver cómo se le hace a todo prospecto de converso en el actual judaísmo. Bueno, anda viendo esto del Shabbat es así, esto otro es para acá, esto otro es para allá. Cuando tomes la decisión, ya no hay tiempo de práctica, esto es tiempo de juego. Así que simplemente con esa intención, ¿cierto? No, simplemente, nuevamente lo digo, esto queda a nivel personal, ¿cierto? No intento nada de lo que se dice extenderlo hacia nadie, ¿sí? Sino a nivel personal y nuevamente es a raíz de un pasaje bíblico concerniente del libro de los Hebreos, ¿sí? Y es de alguna manera aprovechar la halajá, digamos, el caminar en este tiempo justamente, de una manera especial, justamente viendo justamente de que debemos de hacer su voluntad completamente y eso nos va a ir fortaleciendo para llegar a esa plenitud, pero no dejar pasar de todo. Eso es importante. No escudarse en la excusa. O sea, si hay algo que queda muy en el aire hoy en día, esto es bíblico. Exactamente. Totalmente bíblico y es una exigencia. Y esto, por eso quería cerrar este tema justamente con algunos pasajes que ya lo vamos a ver ahora. Sí, espero llegar, justamente por eso le quiero meter un poquito más del acelerador. No por copiar estos comentarios porque sí son buenos y son contribuyentes, pero quiero llegar a un punto donde se objeta siempre justamente el por qué se dice que no corresponde. Entonces, llegar a ese punto para tener presente, nosotros ya lo sabemos, pero por lo menos porque quede asentado y ratificado por qué se dice tal y cual cosa de que no corresponde. ¿Les parece que sigamos? Sigamos. Volvemos acá entonces al texto donde habíamos arrancado, ya vimos Ezequiel, vimos Ezequiel nada más. Vamos a Malaquías, que también ratifica. Dice Malaquías 3, 6 y 7, dice, porque yo, Yahweh, no cambio, el Elohim, el Eterno. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. O sea, acá nos está diciendo también que Él no cambia nunca, o sea, Él no ha cambiado y también nos está mirando a nosotros como hijos de Jacob, ¿no es cierto? Que nos dice, nos está llamando, volveos a mí y yo volveré a vosotros. O sea que de alguna manera la promesa está de que nos miremos, que volvamos y Él va a estar con nosotros. Bien, dice Génesis 17, del 15 al 20, dijo también Elohim a Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino, bueno, esta parte ya voy a avanzar un poquito más, uno más, porque ya lo hemos visto, esto estamos acordando que esto ya lo hemos visto en un repaso, pero sí quiero llegar a otro punto más adelante. Dice, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, a quien le daré a la luz Sara, a quien dará a la luz Sara por este tiempo, el año próximo. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael, a su hijo, y a todos los nacidos en su casa, y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre las gentes de la casa de Abraham, y circuncidó justamente la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Se apresuró, no lo pensó mucho, decidió hacer lo que el Eterno le estaba marcando allí. Justamente, eso es un buen momento porque se apresuró a hacerlo, justamente. No dudó realmente. Y fíjense que después vamos a ver el próximo capítulo 18, no hoy, que dice, posteriormente, después de que él hizo esto, a los 3 días, dicen los comentaristas bíblicos, aparece el Eterno allí, su manifestación a través de 3 ángeles, y ahí le da el hijo de la promesa. Ahí aparece el hijo de la promesa. Recién allí está justamente la confirmación que el próximo año vendría el hijo de la promesa. Ahí, cuando él decidió hacer esto que queda, de que realmente si hay promesas para nuestras vidas, como este ejemplo vemos que a partir de el momento de decisión y hacerlo, aparece justamente efectiva la promesa. O sea que para tener presente también, que también hay un agregado más. Tampoco lo hagamos esperando que, o sea, bueno, yo voy a hacer bismillah porque se va como dice, a destrabar lo que tengo. Pero realmente la demostración está que después de hacer lo que tenía que hacer, decidió hacerlo y pronto apareció justamente el hijo de la promesa. 99 años tenía cuando fue esa circunstancia, ¿no? O sea que, bien, ahí está, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio, justamente.
Y bueno, y esperó 13 años realmente para ese momento también de que aparece justamente la vida de Ismael hasta que aparece la vida de Abraham, de Isaac justamente. Bien, dice, ¿puede la determinación de los apóstoles, de los Yalías, estar por encima de este pacto perpetuo que Yahweh estableció con Abraham y después le reitera a Moshe? ¿Por qué? Traigo esto porque algunos apóstoles, como fue Yalías, por ejemplo, Shaul, o Rab Shaul justamente, Pablo, se le hace decir algo que no corresponde. Entonces, realmente la pregunta está, ¿cabe que los apóstoles pudieran ratificar esto? ¿Qué autoridad tenían los Yalías? Bueno, eran Yalías, de alguna manera, eran enviados, eran aquellos mensajeros, justamente, pero no tenían la autoridad para cambiar nada. Los apóstoles no podían estar por encima de este pacto perpetuo que el Yahweh mismo establece por el Olam, por la perpetuidad. Es un Brit Olam, es un pacto perpetuo. No lo podían hacer. Y de alguna manera la cristiandad en general se aboca a querer decir, sobre todo por parte de Pablo, de Rab Shaul, que él decía que ya estaba de alguna manera que no correspondía, que estaba abrogado. Entonces uno se puede analizar, tenía, con todo lo que fuese, un rabí, o sea, un maestro, de alguna manera, un doctor de la ley en su tiempo, ¿no es cierto? ¿Tenía la autoridad para hacerlo? No tenía la autoridad, evidentemente, que no la tenía. Nunca lo habrá pensado y se le habrá pasado por la mente querer decir algo así. Evidentemente, el tema ¿cuál es? Como vamos a ver, el entendimiento que se le daba a las palabras de Rab Shaul. Si lo hubiera hecho, tendría que haber sido apedreado. También, porque justamente tendría que haber sido, si lo hubiera querido cambiar la ley, tendría que haber sido apedreado, porque la misma Torá dice que cualquiera que quiera cambiar algo tiene que morir apedreado. Exactamente. O sea que jamás se le habría pasado por la mente de un conocedor del texto hacer algo que expusiera su vida, ni lejos de eso estaría justamente. Bien, otra pregunta. ¿Qué le sucedió a Moshe por haber demorado la circuncisión de su hijo? ¿Se acuerdan? Eso está en bueno, ¿se acuerdan qué pasó? Tuvo que salir la madre prontamente a hacer justamente la Brit Milá de su hijo porque se le requería la vida de Moshe. Bueno, eso está no vamos a leer, está en Éxodo 4. ¿Cómo podemos entender esta contradicción justamente apostólica? Justamente. Bueno, avancemos un poquito más. Dice, la clave para aclarar este malentendido de siglos la encontramos en la palabra rito o costumbre que está en Hechos 15. De este Hechos 15 justamente es donde se nutre la cristiandad en general para poder quererle decir otra cosa justamente. Y leamos lo que dice acá en el versículo 15, en el primer versículo del libro de los Hechos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Entonces acá tenemos que ver rito de Moshe, ¿qué es lo que es justamente? Perdón, vamos a irnos. Bueno, me voy a volver para atrás porque dice justamente en el rito de Moshe que del griego justamente se toma esta palabra que es una costumbre justamente o una manera tomado justamente del versículo que viene del hebreo, del griego, perdón, no lo puse acá, no sé si lo puse, a ver si lo tengo puesto acá. No, no lo tengo puesto, se me ha traspapelado esta parte. Bueno, pero tiene que ver justamente con costumbre, con manera, con tradición, con algo que no está escrito, sino que está establecido por leyes humanas. ¿Quién lo establecieron? Los rabinos, justamente, los sacerdotes de su tiempo, por decirlo así de una manera, ¿no? Hechos 15.1, sin embargo, en la pellita aramea, ¿qué dice 15.1? A ver, ¿puedes leerlo de allí? Ya que tenés a mano, o léelo de acá, está bien, entonces léelo de acá, está de esta manera si querés. La pellita aramea dice: y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Amén. ¿Ve? Es lo que dice justamente otra traducción más cercana justamente que los que pasaron por dos traducciones de por medio. La pellita, bueno, tiene una traducción un poquito más cercana y que dice justamente, dice, aquellos, si ustedes no se circuncidan según, que se me complicó esto acá, no se circuncidan según la costumbre de la ley. Ahí está más clarificante, ¿no? Costumbre de la ley. Acá dice el rito de Moshe, costumbre de la ley. Está más clarito, costumbre. Ahí está perfecto. Por eso es que siempre tenemos que tener presente distintas traducciones para poder dar una claridad de las cosas que están
puestas así dudosas justamente en la escritura, en los textos, ¿no? Dice justamente que no pueden ser salvos. De modo que todo el malentendido del decreto de Hechos 15, porque esto ocurrió justamente en un ¿cómo se dice? Un concilio justamente que hubo allí en Jerusalén, dice, en el que aparentemente se evita la circuncisión a los gentiles, se debía a que el hacerlo implicaba la conversión al judaísmo de la época. ¿Por qué? Porque era según la costumbre de la ley. ¿La costumbre de la ley de quién? De los que gobernaban, no de la ley divina, porque no existía algo como debía de hacerse justamente. Por eso que hemos puesto acá, se debía que el hacerlo implicaba la conversión al judaísmo de la época. ¿Quiénes gobernaban el judaísmo de la época? Bueno, justamente todo el ambiente de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, todo ese ambiente justamente que era un ambiente político, por decirlo así, o de una manera de gobierno mutuo, uno con otro, ¿no es cierto? De alguna manera que querían tener poder. Entonces yo me alío con el gobierno romano en ese momento y tengo poder y ejerzo poder, y bueno, y eso es lo que estaba pasando. Yeshua iba contra eso. Cuando él vino a confrontarlos a ellos, era justamente para decirle lo que dice el que sentado en la cátedra de Moshe hagan, no lo que dicen, no lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera reflejaba que Yeshua mismo iba contra aquellos que estaban haciendo leyes humanas, justamente, que tenían que ver con todas esas sectas, de alguna manera, por decirlo así, de una manera, era división del mismo judaísmo que estaba en ese momento. Entonces, hermosa la traducción de Peshita, dice, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Dice, por eso Pablo dijo que si se circuncidaban, de nada les aprovecharía el Mesías, y estarían obligados a guardar toda la ley bajo la interpretación rabínica. Ese es el tema, bajo la ley, bajo la interpretación rabínica, que en varios casos era diferente a la de los apóstoles justamente. La interpretación de la esencia bíblica no la hacían ellos correctamente, y eso es lo que vino Yeshua a interpretar correctamente lo que estaba escrito. Eso es lo que justamente él hizo precisamente. Ese es el punto donde Yeshua ponía los puntos sobre la I, justamente porque buscaba la esencia de la Torah, la esencia de la Biblia, la esencia de lo que estaba instruido el Eterno para con nosotros. Sin embargo, los rabinos en ese momento establecían una ley diferente. Por eso cuando dice, Pablo dijo que si se circuncidaban, de nada les aprovecharía el Mesías, justamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ese si nada les aprovecharía, era porque tiene que ver con un contexto de que se circuncidan según la costumbre de la ley, no justamente según, digamos, el hecho en sí de la Brit Milá, de la esencia. No sé si queda claro. O sea, esto es importante tenerlo presente. Hechos 15:1, cuando alguien externo, digamos, cristiano, alguien que quiere confirmar de que lo que dice Pablo, dice acá, si se circuncidan de nada les aprovechará el Mesías, ¿no es cierto? Es por eso, porque si en esa circunstancia, en el ambiente en el cual estaban desarrollándose, aún hoy día, justamente, aún hoy día existe justamente un proceso, un moel, un entendido, justamente, que hace acorde a un rito de Moshe, pues en realidad es una costumbre, como supuestamente se instruyó, pero que entiendan que tenía que ver también, ¿por qué? Tenía un porqué. Decían, ¿por qué hicieron eso? Había un antecedente, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con los? Bueno, pasó con los macabeos, pasó en el tiempo de los griegos, con los gimnasios. ¿Qué pasó? Que se empezaron a helenizar, digamos, una manera a disfrazar de alguna manera la milá de aquellos que habían sido hechos de niños, porque sabemos que al octavo día se hace la milá sobre el varoncito, al octavo día nacido. Entonces se encontraban de repente en una lista, en una sociedad, donde en los gimnasios entraban desnudos y se exponían a decir que cómo hacen eso. El concepto de que era de grado, digamos, era degradante, digamos así, que alguien se hiciera eso en el cuerpo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer para ser partícipe y bien mirado por la sociedad? ¿Qué hacían? Empezaron a desfigurar, a disfrazar, digamos así, la milá. Entonces, para que no suceda eso, fuese irreversible, justamente hicieron lo que hicieron, ese rito de Moshe, le llamaron así, mal llamado en este caso para la cristiandad actual. ¿Por qué? Porque nos trae confusión creyendo que es la ley de Moshe, y no es así, justamente. Es un rito humano, es una instrucción de los rabíes en ese tiempo para evitar, tenían por qué, o sea, no estamos diciéndole, che, no, era justamente
un fin bueno, por decirlo así, de alguna manera, para que no fuese reversible eso, o sea, fuese irreversible la Brit Milá, pero trajo consecuencias malas, lamentablemente. Entonces, consecuencias de mala interpretación, sobre todo en este texto que Rab Shaul, conociendo claramente lo que significaba, lo dijo claramente. Él no hacía falta aclarar qué era el rito de Moshe en su momento. Ya sabían qué lo que era. Nosotros sí tenemos que aclararlo, por eso lo estamos extendiendo, es decir, el rito de Moshe tiene que ver justamente con costumbres, no tiene nada que ver con la ley, justamente que el Señor instruyó a su pueblo escogido. ¿Querías aportar algo? Entonces, ¿está claro eso? Una sola cosita que vale mucho también, porque esta es una barrera grande. No le aprovechará de nada el Mesías. ¿Por qué? Es requisito de parte de Yeshua, dice, si ustedes me confiesan, dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. ¿Sí? Vemos tanto en el judaísmo de esa época, ¿cierto? Como hoy en nuestros días, un requisito para ser parte del judaísmo es no creer que Yeshua es el Mesías, ¿cierto? Para el judaísmo de esa época y de esta época, el Mesías no ha venido, ¿cierto? De esa manera no te aprovechas nada del Mesías, porque lo negaste. Lo negaste delante de los hombres, por lo tanto, con Brimilá o sin Brimilá vas a ser negado delante de la presencia de su Padre y de su... O sea, este es un punto crucial. En ese tiempo, vale decir, no estaba la opción de un cirujano, estaba solamente el Moed. El Moed, nada. ¿Cierto? Y bueno, ¿vos querés un Moed? Porque era alguien capacitado para hacerlo, entendamos eso justamente. Que como, bueno, si lo queremos trasladar a este tiempo, no lo vas a hacer con un enfermero, por decir así, sino vas a ir a un profesional de lo que, digamos, de cirujano, como se llama, cirujano justamente. Entonces, en ese momento, quien cumplía el rol, bueno, es más, los modelos son cirujanos, en realidad, ¿no? Solamente que tienen la capacidad de hacerlo, la autorización dentro de lo que sería el ambiente judío, justamente reconocidos por autoridad, en este caso de Jerusalén mismo inclusive, o donde esté, pero están reconocidos y tienen la autorización rabínica en este caso de hacerlo. Pero bueno, eso no es bíblico. Ya sabemos eso, lo que importa que quedemos claro que eso no es el rito de Moshe, es justamente tradición. Eso que tenemos que tener presente, que nos quede. Que cuando alguien lee, no, pero mirá, es típico, ¿no? O sea, me ha pasado. Mirá que dice acá, vamos a Hechos 15. Hechos 15 es lo que toman de caballito de batalla para decir que el mismo, y como generalmente el ambiente cristiano es pablista, digamos, toma muchos de los textos como referencia precisa a lo que es a Rab Shaul, a Pablo. Entonces dice, mire lo que dice Pablo. Dice claramente, de nada te aprovecha el Mesías. Entonces, uno tiene que tener presente ahí nomás, marcarlo en la Biblia, si no tiene la traducción correcta, decir de dónde viene, inclusive le podemos poner del Strong, del griego, no lo puse acá, ya después se los paso, de dónde viene la palabra justamente que se usó. Puedo hacer referencia a una traducción pellita que hoy día se conoce bastante, hay bastante ambiente, inclusive entre cristianos, de la traducción pellita, y ahí lo dice claramente, si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley. Eso es un poco tenerlo presente. Así, a lo mejor no hace falta a lo mejor entrar tanto detalle, pero sino tener presente eso. Y después uno le puede agregar justamente lo que pasó, por qué lo hicieron, por qué tuvieron que sacar esta costumbre. Ahí puedo hablarle uno de lo que pasó desde tiempo anterior, con Antíoco Epífanes, también. Bueno, muchas cosas justamente que aconteció, por lo cual se comenzaron a revertir la Milá. Siempre ha sido temas de persecución, o a veces también que tiene que ver con cuando va ganando el helenismo, digamos así, cuando va ganando la sociedad griega o romana en su momento, ¿no es cierto? Sobre las vidas de las que tenían parte de la sociedad en una élite superior, ¿no? No sé si algo más. Bien. Entonces seguimos acá avanzando un poco más y vamos a ver qué nos queda acá. Dice, bien, vayamos a los antecedentes. Esto también es interesante, es parte de lo que estamos viendo. Con esto ya cerramos, ya 5 minutos más terminamos. Vayamos a los antecedentes históricos de la práctica específica de la circuncisión. Según la Torah, no existe ningún rito, eso lo sabemos. No hay ninguna especie. ¿Qué es lo que se le dijo? Ve y circuncida. No existe ningún rito especial, ni costumbre específica del cómo llevar a cabo la circuncisión, o la Brit Milá, justamente. En el relato de Josué podemos leer cómo se hizo. Josué dice lo siguiente, Josué 5. En aquel tiempo Yahweh dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los Bene Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, ¿no es cierto? Bueno, acá hay una traducción de Yoreb,
Sudim, bueno, piedras justamente, pero en definitiva en su momento no que eran cuchillos, sino que buscaron como piedras que tienen. Acá en Mendoza existe mucho de eso, de esas piedras justamente que parecen realmente... exactamente, no me salió el nombre, la piedra laja, que uno es como que por ahí, inclusive por ahí la partí y queda como un cuchillo, literalmente, queda como un cuchillo. Y bueno, y circuncidó, dice justamente Josué, a los hijos, a los Bené Israel, en el collado de Aralot, justamente que se le pasó a llamar el collado de los prepucios, justamente. Bueno, esto lo traigo a mención porque acá se ve claramente, o sea, ¿cómo lo hizo? Ahí está, dice, agarró Fulvio Pilar y hizo, no sé. Entonces tampoco no dijo, hazle así, retira, como hay un proceso hoy día, hay un documento ahí de Joseph Sánchez que lo puso en su página, el cual le agradecemos, donde realmente puso un procedimiento. Yo tengo el documento, así que se lo paso, y habla allí, está en inglés, pero es entendible, habla de cómo se hace inclusive parte de digamos, lo que hace el Moel hoy día, y todo un proceso también de alguna manera complicado, si lo queremos ver así, desde el punto de vista profesional o quirúrgico, ¿no? O sea que se preocupan en hacer algo más allá de lo común. Hablan justamente, así en resumida cuenta, habla que bueno, que se debe retirar una pielcita, retirar muchas cosas, que no es simplemente cortar y extraer lo que sobra, sino hay un proceso más también, que se preocupan en hacer. Bueno, hay todo un proceso. Sí, atrás. Lo bueno que vemos en este pasaje de Josué es que Josué, como imagen del Mesías, que es el que nos va a hacer entrar a la tierra prometida, como hemos hablado ya en otros Shabbat, en otros estudios, de que si Moshe con la ley es lo que nos ayuda a caminar hasta llegar a la tierra prometida, sí, pero la ley no es la que nos hace entrar, sino que Josué, Yeshua, el que nos hace entrar a la tierra prometida. Vemos que él es el que nos circuncida, es él el que nos lleva a la circuncisión. Porque acá vemos claramente que es Josué el que circuncida a todo el pueblo que no había circuncidado hasta ese momento. Sí. Entonces, también tener la esperanza de que en Yeshua nosotros vamos a tener esa circuncisión física que precisamos para entrar a la tierra prometida, sí, en su momento, cuando sea, que va a ser Yeshua el que lleve la circuncisión, pero tampoco dejarnos, volviendo al mismo tema, tampoco dejarnos estar nosotros, también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Pero la condición ahí para entrar, justamente, por eso les dijo Josué, ve y hazle. Sí, la condición para entrar a la tierra prometida era que circuncidara a todo el pueblo. Se repite nuevamente. Realmente, por varios lados vemos justamente que hay condiciones, justamente. Lo vemos anteriormente, lo vemos ahora, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías. Profetas justamente que de parte del Eterno nos marcan condiciones para con algo venidero. Y cada condición, rídmela. O sea, por eso no es así nomás. El Shabbat es otra condición. Entonces, estamos hablando de que realmente son puntos, son pilares que debemos tenerlos bien, pero bien claritos justamente y ratificados. Esto es importante que lo tengamos presente, o sea, que los recordemos los textos, que los marquemos en nuestras Biblias, marquemos, ¿cierto?, como recordatorio, porque ahí pasa un tiempo y no nos acordamos estas referencias. Estas referencias son importantes. Veo al costado como concordancia, si no están, en algunas concordancias están, pero hay otras, las pongamos al costadito. Yo acostumbro a hacer eso justamente. Entonces, tengo justamente con lápiz ahí, le agregamos justamente uno a los costados. Entonces, después cuando uno está hablando en un tiempo posterior con algún hermano, un cristiano, alguien que quiere ratificar esto, y bueno, él no tiene referencia, se nos va a venir solito. Cuando leamos el texto se nos viene solito lo que queremos transmitir. Volvamos entonces a donde veníamos. Decíamos justamente que basándonos en este texto y en la interpretación rabínica que vimos del comentario sobre Josué 5.9, vamos a ir a Josué 5.9, en realidad circuncidó de nuevo a estos israelitas, de modo que no pudiesen volver a disimular la circuncisión por vergüenza a ser diferentes a los egipcios. Según el comentario rabínico que vimos, esa es la razón por la que Dios dijo en Josué 5.9, y Yahweh dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Esto tiene que ver con un comentario hay un poco de discrepancia en algunos comentaristas, entre comentaristas bíblicos, ¿no? Dice que este término de sacar el oprobio, ¿por qué se refería? Porque claro, uno a simple vista entiende de que durante todo ese tiempo no se pudo circuncidar justamente al pueblo, justamente que venía, entonces que ahí tuvo que circuncidar por primera vez, por decir aquello. Pero los comentaristas afirman de que este oprobio de Egipto, porque cuando salían de Egipto, ¿quiénes salieron? El pueblo, y salieron justamente mucha cantidad.
pero mucha cantidad de aquellos que se sumaron que entendieron que tenían que hacer en su tiempo y no fueron muertos algunos primogénitos y se sumaron con ellos y vinieron junto con, por eso ocurrió lo del becerro de oro, acuérdense. ¿Quiénes fueron los motivadores? No eran pocos, fueron más que los propios de Bené Israel. Entonces como que no, en muchos, en algunos justamente, no sé si, es como que ya tenían la circuncisión, pero como que la Brit Milá. Y en este caso dice que circuncidó de vuelta. O sea, hay dos conceptos. Yo creo que entiendo de que ha habido una cosa mixta. O sea, hubo circuncidados de vuelta, porque ocurrió que disimularon lo que tenían para quedarse bien con los egipcios, o con los que venían de Egipto, y aquellos que fueron circuncidados durante sus 40 años que transitaron en el desierto. Se los comento porque... ¿Ah? Que nacieron en el desierto, justamente. Transitaron mucho y otros que quedaron y otros que nacieron en ese desierto. Entonces, entiendo que hubo de los dos. Por eso que este texto sí entiendo que es entendible, porque habla de lo propio de Egipto. No se entendía, sino lo propio de Egipto. No está muy relacionado con la Brit Milá. Sí está relacionado si entendemos este concepto, que fue vuelto a volver a hacer la circuncisión, ¿no? Así que bueno, eso es un comentario que está allí. Dice, sin embargo, esto fue una interpretación rabínica debido a que el texto mismo de Josué explica la razón de circuncidarles y es que no estaban circuncidados. Bueno, este es otro, es por eso que hay distintos comentaristas, y en Josué 5.4 dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, lo que estamos diciendo, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Bueno, esto es un poco el resumen de lo que acabamos de decir. Sí. Un comentario, justamente el pasaje que estaba esperando que llegara, de lo que comenté recién, sí. Que dice, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Acordémonos cómo eran llamados los primeros seguidores de Yeshua, eran los del camino, precisamente. Entonces está hablando de lo mismo que tenemos, la misma situación que estamos nosotros. Nosotros somos los del camino, que estamos por llegar a la tierra prometida y que no estamos circuncidados. Exactamente. A esos son los que tiene que venir Yeshua a circuncidar. Como fue Josué en ese momento. Como fue Josué en ese momento. Exactamente. Qué bueno que justamente que siempre extrapolamos proféticamente lo que aconteció con lo que está ahora. Por eso que ningún texto en la Escritura queda fuera del ambiente profético. O sea, lo que sucedió en su momento naturalmente, sucede ahora proféticamente, tiempo posterior justamente, y es lo que nos lleva. Los del camino, los de Yeshua, que llegamos incircuncisos, justamente, tenemos que ser circuncidados físicamente, primeramente en el corazón, y físicamente posterior, para poder llegar y ser parte del gobierno, o ser parte de aquellos que van a estar con Yeshua en el reino milenial, en el Olam Abba. Entonces, qué hermoso, que como todo va encajándose, realmente es hermoso. Bien, volvemos entonces, y ya cerramos. Es muy importante conocer estos antecedentes, ya que la historia se repitió, de modo que los rabinos usaron la misma lógica para implementar lo que se convertiría en el rito de Moshe al que se refiere Hechos 15 justamente. Bien, ¿cuál es el significado espiritual del Brit Milá? Bueno, hemos hablado de esto en general, no sé si podemos llegar a repetir, hablamos de los primeros 3 años que se prohibía disfrutar del fruto de los árboles, tenía que ver con el orlá, de manera que prepucio orlá es aquello que nos limita, ¿se acuerdan de qué significa limitar, sacar lo que limita? Eso lo hemos hablado, así que no sé si volverlo a repetir. Bueno, ya como cerrando, esta es la última lámina, si no me equivoco, a ver, sí, esa es la última lámina, así que ya volvamos atrás acá. Entonces, Elohim, como el más extraordinario del maestro, nos enseña lecciones a través de la creación, en este caso de nuestros propios cuerpos, en especial a los varones a quienes se nos ha encargado la responsabilidad de ser líderes y cabezas de nuestros hogares. El Eterno nos creó como un diamante, habla acá, esto es extractado justamente creo que de Joseph Sánchez. El Eterno nos creó como un diamante en bruto que es necesario ser trabajado y pulido. De la misma manera, el hombre tiene que avanzar de un estado animal, instintivo, hacia un estado humano racional, ¿no es cierto?, superior. Es por ello que la señal del pacto Brit Milá se encuentra en la parte de mayor intensidad instintiva del hombre. Y es por ello que nacemos con prepucio, con el fin de que seamos nosotros quienes tomemos la decisión de introducirnos al pacto, o de introducir al pacto a nuestros hijos.
Elohim, a través de este pacto, quiere que quitemos lo que nos limita, es decir, nuestros instintos básicos, y que los sometamos a nuestra voluntad para servir a nuestro Creador. La circuncisión del Brit Milá en la carne es simplemente un símbolo de la circuncisión del corazón. Esto es lo que hemos estado hablando. Bueno, Deuteronomio 10:16 corrobora esta parte: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro servicio. Bien, hasta acá, porque ya ahora vamos, ahí empezaríamos, ya lo vamos a dejar esto para la próxima parte, porque esto en principio lo había preparado como un resumen, pero dije, como un resumen para verlo rápidamente, pero dije, a medida que lo cerremos ya, que lo expandamos como lo hemos hecho, y ahora a partir de acá sí vamos a entrar ya en Génesis 18, el próximo Shabbat justamente, a extender lo que es un poco más jugoso, si no iba a quedar en las dos partes media...